Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Hablar de derecho romano es hablar de 1200 años de historia. El derecho romano fue ese conjunto de normas jurídicas que regularon la vida de las personas que vivieron en Roma y de su imperio. Un imperio que cronológicamente se extendió desde el año 753 a.C., época de la fundación de su capital, primero como un asentamiento al pie del río Tíber y sobre el monte Palatino, como una de las 7 colinas de Roma en la actual Italia, hasta llegar a convertirse en la capital de uno de los imperios más brillantes de la historia antigua, el Imperio Romano. Imperio que en su momento llegó a tener dentro de sus fronteras una población de 70 millones de habitantes, con territorios distribuidos en 3 continentes: África, Asia y Europa. Es en estos 1200 años de historia que el derecho romano, para su mejor estudio, ha sido dividido por los tratadistas en 5 periodos. El primero es el periodo arcaico, quiritario o antiguo. El segundo, preclásico, clásico, posclásico y periodo de Justiniano. A fin de poder dar respuesta al tema por el que se elabora este video, al que he denominado ¿Cómo se originó el derecho romano?, tendríamos que remitirnos al primero de estos periodos, el periodo arcaico, quiritario o antiguo. Y por ello, sobre aquel periodo nos habla uno de los juristas romanos que vivió en el siglo II después de Cristo, que al respecto manifestara casi textualmente lo siguiente: al principio, en Roma, no había derecho fijo, no había leyes escritas, simplemente las actividades las desarrollábamos basándonos o respetando las costumbres, nuestros hábitos o usos que por tradición oral llegaron desde nuestros ancestros. No teníamos más que reyes y la única clase social era la clase social de los patricios. Los patricios fueron los primeros pobladores en Roma y por tanto ellos tenían una situación privilegiada. Según la leyenda, los patricios tienen origen divino que viene desde la antigua Grecia. Ese conjunto de costumbres llegaron a denominarse y a conocerse por el estudio del derecho romano como las mores mayores, que no son sino las normas de los mayores, las costumbres de los ancestros, los usos de los antepasados. Estas costumbres estuvieron divididas en 2 grupos que surgieron de esta forma. Primero, como derecho fas, que es el conjunto de derechos y obligaciones de origen divino. Las segundas, el conjunto de derecho y obligaciones de origen humano, conocidas como el derecho ius. Una costumbre fas podía sancionar el perjurio, que es jurar en vano, acción que ofendía a los dioses y que por tanto se sancionaba con un sacrificio religioso. En cambio, una infracción civil, que podía ser un convenio incumplido entre 2 personas, equivalía a sancionarse con una indemnización que buscase reparar el daño causado a la persona, no a un dios. De esta manera, llega a mi conclusión que las costumbres de los antepasados o las mores mayores tienen 2 orígenes. El uno respeta lo divino, el otro respeta
a lo humano. Con el tiempo, el derecho ius se va a imponer al derecho fas. Pero eso ya es parte de otra historia, algo que contaremos en los siguientes periodos de la historia del derecho romano. Me ha dado mucho gusto una vez más poder compartir con ustedes. Gracias por acudir a esta cita y como siempre, les deseo buena salud y hasta pronto.